Hola, ¿qué tal chicas y chicos? Y bienvenidos sean al segundo episodio de Fundamentos de Programación. Y el día de hoy vamos a ver variables y tipos de datos. Mi nombre es Víctor Alfonso y esto es Master Race. El día de hoy vamos a tocar precisamente este tema que ya viene de la mano después de haber instalado y configurado nuestro lenguaje de programación y nuestro editor de código. Estamos trabajando en el lenguaje de programación de Python, así que si aún no lo tienes descargado y configurado, te invito a que veas mi video anterior en el cual te explico cómo hacerlo. Iniciamos directamente con este tema y vamos a hablar sobre el primer concepto que es ¿qué es una variable? Primero que nada, una variable a nivel programación es aquello a lo cual primero le definimos un nombre y posteriormente le asignamos un tipo de dato. A nivel natural, prácticamente es una caja donde guardas algo para después usarlo. En este caso, nuestra variable es edad y el tipo de dato que nosotros le asignamos es el siguiente número, que en este caso sería 18. A nivel código, esto se vería como edad es igual a 18. A una variable se le asigna un nombre, se le asigna un valor, que es lo que va a guardar o almacenar, y después se puede usar o cambiar en un futuro en nuestro código. ¿Cómo se crea una variable en Python o la estructura de una variable? Es muy sencillo. A nivel código primero se define el nombre de la variable y después el valor. Primero que nada, acá podemos ver, por ejemplo, nombre es igual a Víctor. Le asignamos un nombre a nuestra variable, que es lo que va a almacenar, y después el valor, que es lo que va a tener o a mostrar. Las variables pueden llevar letras, números y guiones bajos. No puede empezar con un número, esto es regla. No se permiten espacios. Si nosotros queremos escribir, por ejemplo, nombre, espacio variable, no nos lo va a aceptar. Para eso ocupamos el guión bajo para los espacios. Distingue entre mayúsculas de minúsculas, pero la regla o la versión recomendada es que sean palabras cortas en dos o dos palabras en minúscula, por así decirlo, ¿no? Palabras cortas divididas tal vez en dos en minúscula. Preferentemente no mezclar mayúsculas con minúsculas. Ya una vez que sabemos la estructura de la variable, vamos a pasar con los tipos de datos. Ya sabemos la estructura de la variable y qué es una variable. Ahora, ¿qué nosotros le podemos agregar o poner o dar a una variable? Para esto necesitamos los datos o el tipo de dato que nosotros le queramos asignar a nuestra variable, que en este caso son cuatro: int, float, string y bool o booleanos, que son números enteros, números decimales, texto o cadenas de texto y verdadero o falso, entero, flotante, string y booleano. Son los tipos de datos que nosotros podemos utilizar en Python. Cuatro tipos de datos básicos. El entero nos va a servir para los números que no conllevan un punto decimal. El flotante nos va a servir para los números que sí llevan un punto decimal. El str o string nos va a servir para agregar texto o cadenas de texto. Y los booleanos nos van a servir para gestionar actividades como activo, inactivo o condiciones de sí, no, verdadero o falso. Algo que tienen que saber es que tanto el tipo de dato entero como el tipo de dato flotante sirve para almacenar números. Pero la diferencia entre ellos es que el int solamente nos va a servir para números sin punto decimal, para números positivos, negativos o cero. Y los flotantes nos van a servir para los números que tienen un punto decimal y para cuestiones que tengan como una precisión más directa, ¿no? Como que exactamente tiene que ser 6.9, 6.9 tiene que ser. No podemos mostrar 6.9 con un entero. Tenemos que mostrar 6.9 con un flotante. Esta es la diferencia que existe entre estas dos que correlacionan números. Ahora tenemos las cadenas de texto. Cualquier texto va entre comillas simples o dobles, ya que Python los trata de la misma manera. En este caso, las cadenas de texto pueden contener letras, números y símbolos. Para unir textos se usa el signo más, pero si vamos a unir un texto más un número, no lo podemos hacer. El texto de un número nos sirve para sumar 5 más 5, que es lo mismo. Esto quiere decir que 5 no es igual a 5. 5 entre comillas no es igual a un 5 sin comillas. Python lo que detecta es que si ponemos 5 entre comillas más 5 sin comilla,
nos va a mostrar 5, no nos va a mostrar 10. ¿Por qué? Porque ese 5, entre comillas, lo detecta como una cadena de texto. Entonces no se genera ninguna suma, porque no hay nada que sumar. Después tenemos los booleanos, que son verdaderos o falsos, y solo existen dos valores posibles, que es verdadero o falso, true, false, y casi siempre se escriben con, bueno, no casi siempre se deben de escribir con la primera letra mayúscula. Se usa mucho en decisiones, prácticamente vamos a ver más un true false en condicionales. Por ejemplo, ¿tu jugador está activo? Sí, no. ¿Ganaste la partida? Sí, no. Eso va a definir en qué nos va a mostrar o qué acción va a tomar nuestro programa. Acá está la conversión de tipos. Todo lo que el usuario escribe con un input llega como texto. Para operar con números hay que convertirlo o directamente escribirlo en nuestro código. Por ejemplo, si nosotros ponemos un input y le pedimos al usuario que ingrese su edad, esa variable no va a almacenar un número a pesar de que le estamos pidiendo su edad y a pesar de que el usuario agregue un número. Como Python el input lo detecta directamente como un tipo de ingreso string, una cadena de texto, ese 23 en el número se va a volver texto. Y después nosotros en el código tendremos que convertirlo a número para poder mostrarlo o realizar una suma o alguna operación. Entonces, para evitarnos esto, antes del input nosotros podemos ingresar si va a ser entero, si va a ser flotante o si inclusive va a ser texto. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Que en cuanto el usuario ingrese 23, a pesar de que se ingresó ya como una cadena de texto, ese int antes del input lo convierte en un número y así ya podemos usarlo como lo que es. Pero eso lo vamos a ver en nuestro ejercicio práctico. Perfecto, vamos entonces a nuestro ejercicio práctico. Ya vimos los tipos de datos y cómo es la estructura para generar una variable. En los tipos de datos tenemos enteros, flotantes, booleanos y string. Vamos a trabajar con enteros, flotantes y strings. Vamos a dejar al booleano al final. Primero, ¿qué podemos almacenar en un tipo de dato entero? Números. Eso es lo que podemos almacenar en ello. Entonces, la estructura para generar una variable es definir primero el nombre y después el tipo de dato que le vamos a dar o el valor que le vamos a asignar. Vamos a definir perdón, el nombre de nuestra variable como edad, que va a ser igual a nuestra edad, que es 23. Acabamos de cumplir nuestra estructura. Le definimos un nombre y le damos un valor. Si nosotros queremos mostrar esto, simplemente hacemos un print y mandamos a llamar esa variable. Si se dan cuenta, para nosotros poder mostrar lo que ya se almacenó en esa variable, tenemos que mandarla a llamar con el nombre que nosotros ya le asignamos. Es por eso que la regla casi siempre dictamina preferiblemente manejar minúsculas. Ahora, un ejemplo perfecto. Vamos a correrlo, ¿no? Vamos a correrlo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que nos va a mostrar el dato que ya le asignamos, que es 23. Vamos a borrar esto y, por ejemplo, vamos a poner mi edad. Vamos a poner mi edad. Vamos a poner mi edad y le vamos a poner el igual 23 y vamos a mandar un print entre paréntesis mi edad. Quiero que ustedes presten atención a este código y traten de adivinar qué va a pasar. Bueno, no adivinar, de decir qué va a suceder porque ya leyeron la estructura de la creación de una variable. ¿Qué va a suceder? ¿Me va a mostrar mi edad o me va a soltar un error? Vamos a correrlo. Si se dan cuenta, me acaba de arrojar un error. ¿Por qué me está arrojando un error? Recuerden que Python no lee los espacios y para que nosotros podamos utilizar un espacio necesitamos dictaminarlo con un guión bajo. Y dentro de la variable, también de la misma forma, para poder utilizar el espacio, ocupamos el guión bajo. Nosotros acá tenemos un espacio vacío. En este espacio debe de ir un guión bajo para que entonces Python sepa que es una separación. Ahora, ya que le asignamos el guión bajo, tanto en la variable como en su llamada, al momento de que nosotros lo vayamos a correr, ya nos va a mostrar nuestro dato. Perfecto. Eso es para los tipos de datos entero.
Ahora vamos a hacer un tipo de dato flotante. Vamos entonces a poner nuestra altura. Ujú. Vamos a definir altura que va a ser igual a 1.70. ¿Listo? Y vamos a hacer nuevamente nuestro print que va a ser altura. ¿Listo? Perfecto. Al correrlo, nosotros lo que vamos a darnos cuenta es que nos va a mostrar nuestro nombre y nos va a mostrar nuestra altura. A este punto quiero que completes el código poniendo un string para que muestre tu nombre. Mientras yo avanzo con esto. ¿Vale? Espero que estés poniendo tu nombre. Recuerden que vamos a crear ahora un tipo de dato, string o str, que nos va a servir para cadenas de texto. Entonces vamos a ponerle mi guión bajo nombre, que va a ser igual a, entre comillas, mi nombre. Vamos a poner el nombre del canal, ¿no? Master Race YouTube. Perfecto. Y de igual forma vamos a hacer un print que nos va a servir para precisamente mostrar esa variable a la cual nosotros ya le asignamos un dato. ¿Te salió igual? Espero que sí. Vamos a darle un run y como nos podemos dar cuenta ya nos muestra nuestra edad, nos muestra nuestra altura y nos muestra nuestro nombre. Ahora, ya que dominamos estos tres tipos de datos, que el booleano lo vamos a manejar casi al final de esta práctica, vamos a hacer un ejercicio real. Vamos a hacer que un usuario ingrese su edad, ingrese su altura, ingrese su nombre. Esa es la actividad que vamos a hacer. Necesitamos que un usuario ingrese su edad, su altura, su nombre y lo tenemos que imprimir en pantalla. Definamos qué tipo de datos vamos a usar. Primero, vamos a usar tipos de datos enteros porque necesitamos una edad y una edad no tiene puntos decimales. Necesitamos un tipo de dato flotante, ¿por qué? Porque nos van a pedir su altura y su altura sí tiene un punto decimal o sí tiene un extra. Y nos va a pedir un tipo de dato string porque tiene o nos pide un nombre. Ok, ya tenemos esos tres tipos de datos que vamos a usar. Junto a esos tres tipos de datos son tres variables, que va a ser edad, altura y nombre. Exactamente las mismas que hemos creado. Pero si se dan cuenta, nosotros acá le estamos asignando el valor y nosotros no le vamos a asignar el valor ahora. El usuario tiene que asignarle ese valor. Vamos a utilizar, ¿qué vamos a utilizar? 3, 2, 1. Vamos a usar un input. Bien, vamos a hacerlo. Vamos primero a hacer que el usuario nos ingrese su nombre. Bien, vamos a hacer entonces una variable que se llame nombre, que va a ser igual a un input donde le vamos a escribir una cadena de texto que diga ingresa tu nombre. Perfecto. Dos puntos, espacio, para que haya un espacio entre el ingreso y el texto. Muy bien, listo. Ya tenemos el primer input. ¿Por qué no estamos declarando que es un string? Recuerden que todo ingreso Python lo dictamina como una cadena de texto o texto directamente. Ahora, necesitamos que ingrese su edad. ¿Qué pasa si nosotros declaramos la variable edad y le ponemos un input, ajá, y le ponemos de la misma forma? Ingresa tu edad. Lo que va a pasar es que Python, la edad que nosotros ingresemos, me la va a clasificar como texto. Y realmente no es texto, realmente es un dato, es un número, es un entero. Entonces, vamos a generar la conversión de ese string a entero. ¿Cómo la vamos a hacer? Muy sencillo. Antes de este input vamos a declarar el tipo de dato que vamos a ingresar, que en este caso es un entero. ¿Y qué creen? Vamos a tener que abrir paréntesis. Y obviamente hasta el final del todo vamos a cerrar ese paréntesis. Prácticamente el input quedaría de esta forma, ¿no? Supongamos que es así. Declaramos el número del tipo de dato que vamos a ingresar y después entraría un input, ¿no? Pero ¿qué pasa? Nosotros este input tiene que ir dentro de este int porque es lo que va a convertir, ajá, o es lo que va a almacenar. Entonces ya lo podemos dentro de este input. Y listo. Esa es la estructura que quedaría. De la misma forma, si queremos convertir a texto, ajá. De la misma forma, si queremos convertir a flotante, ¿listo? Entonces, ahora quiero que tú completes la altura.
quiero que ahora le pidas tú al usuario que ingrese su altura. 3, 2, 1. Perfecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a dictaminar su altura, vamos a decir que va a ser un tipo de dato flotante y obviamente dentro de esto va a ir nuestro input y a esto le vamos a poner ingresa tu altura. Dos puntos, espacio. Perfecto, ya lo tenemos. Ya tenemos el apartado para que el usuario lo ingrese. ¿Cómo lo mostramos en pantalla? Muy fácil. Vamos a hacer un print. Listo, vamos a hacer un print. ¿Qué va a ir en este print? En este print, lógicamente, van a ir estas tres variables, nombre, edad y altura. Pero a eso nosotros le tenemos que agregar, déjenme poner como comentario esto para que no nos afecte en la impresión, pero a esto nosotros le tenemos que agregar un texto porque si no, vean ustedes qué va a pasar. Eso es lo que va a mostrar Víctor 23 1.7. Y no es así. Tiene que decir algo como, por ejemplo, tu nombre es, tu edad es y tu altura es. O hola, mi nombre es, tengo tantos años, mido tanto, etcétera, ¿no? Bien. Si ustedes se dan cuenta, yo estoy separando las variables por medio de una coma. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir entre comillas, cerramos comillas, y vamos a escribir en la siguiente cadena de texto. Hola, mi nombre es, damos un pequeño espacio. Acá podemos darnos cuenta de que hay un pequeño error. ¿Por qué? Se preguntaron ustedes por qué. Porque Python me detecta que todo esto está junto. No hay algo que lo separe, no hay algo que le diga, vas a mostrar primero esta cadena de texto y después vas a mostrar esta variable o vas a mostrar esto después. Si yo le pongo aquí un más, ¿puede solucionarme el error? Sí, claro que puede hacerlo. Claro que me lo puede solucionar, pero no es correcto. ¿Por qué? Porque no estamos manejando solamente números, no vamos a hacer una operación porque aquí va a decir que va a unir o va a sumar mi nombre es más el nombre, no. Entonces le vamos a poner una coma. ¿Por qué? Porque esto va a decir que primero va a mostrar hola, mi nombre es y después va a mostrar nombre. ¿Por qué? Porque estoy manejando datos más allá de solo un string. Sí va a funcionar con esto, por ejemplo, sí va a funcionar con esto porque ambos datos son texto pero no va a funcionar con edad y no va a funcionar con altura, porque no son texto. Y la regla dice que no se pueden incluir con un más aquello que no es texto. Entonces, para eso ocupamos las comas. Muy bien. Ahora, ya pusimos, hola, mi nombre es más nombre. Sin ningún problema va a funcionar. Ahora vamos a poner, tengo, tengo tengo. Ya dijo tengo, listo, tengo. Ahora, coma, va a mostrar edad, pero también quiero que me muestre otro texto aparte. Años. Listo. Ya terminé años, viene un número, coma, abro mis comillas y mido tanta altura, ¿no? Coma, altura. Listo. Ya terminó. Vamos a correrlo a ver qué es lo que nos muestra. Me va a pedir que ingrese mi nombre, Víctor, Alfonso. ¿Qué pasó? ¿Qué creen que acaba de pasar? Acabo de ingresar un string a un apartado donde claramente debo de ingresar un número. Por eso me soltó el error. Dense cuenta que no nos permite ingresar algo que no hemos declarado. Pero si yo no hubiera declarado aquí que tiene que ser entero, me hubiera dejado ponerlo. Entonces vamos a ponerle nuevamente Víctor 23 1.70. Ahora va a decir, hola, mi nombre es Víctor, tengo 23 años y mido 1.70. Ahora, ¿qué pasa con los tipos de datos booleanos? Los tipos de datos booleanos sirven para declarar activo, inactivo, sí, no, etc. Para esto necesitamos una condicional para poder trabajar con ellos que de hecho es lo que vamos a ver en el siguiente episodio, pero vamos a dar una pequeña introducción. Por ejemplo, yo voy a determinar una variable que se llame status y dentro de ella voy a poner true, que significa verdadero. Ahora, ¿qué pasa?
Yo quiero mostrar, supongamos que mi estado o mi estatus. Por ejemplo, voy a poner, mi estatus es, ajá, dos puntos, y voy a mandar a llamar mi variable, ¿no? Que es status. Listo, ya la mandé a variar. Como acabo de poner true, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a mostrar que mi estado es activo o inactivo. Bueno, yo considero que debería mostrarme activo, ¿no? Vamos a correrlo. Vamos a ver qué pasa. Ingresamos los datos. Perfecto. ¡Wow! Me acaba de decir que mi estatus es true. Pero ¿por qué no me está mostrando que es activo? Porque no funciona de esta forma. Prácticamente nosotros que tenemos que decirle, sí, y está activo, me tienes que mostrar tal cosa, si no está activo, me tienes que mostrar tal cosa. Vamos a utilizar una condicional, vamos a utilizar un if, que es prácticamente decir, sí, status, lo declaramos, vamos a ponerle estado, va a ser igual a activo, ajá, y vamos entonces ahora a poner un inactivo, que sería un else. Vamos a ponerle estado inactivo, ¿cierto? Vamos a ponerle igual. Listo. ¿Qué acabo de hacer? Le acabo de decir, si el estatus es verdadero, me va a mostrar activo. Si no, me va a mostrar inactivo. Ahora, ¿qué voy a hacer en mi print? Obviamente ya no voy a mandar a llamar status. Ahora voy a mandar a llamar estado porque estado es aquello que dictamina si me va a mostrar activo o inactivo porque le acabo de declarar una variable de tipo de texto. ¿Vale? Una variable con tipo texto. Este es un if else, es una condicional que vamos a hablar de ello precisamente en el siguiente capítulo. Entonces vamos a poner ahora estado, que de hecho ahora si lo corremos nos va a mostrar lo siguiente. Vamos a poner, por ejemplo, Víctor, vamos a poner nuevamente mi edad, vamos a poner mi estatura y vaya, me dice, hola, mi nombre es Víctor, tengo 23 años y mido 1.7. Mi estatus es activo. Ahora vamos a cambiar este booleano que es verdadero o falso por false, ¿vale? ¿Qué va a suceder? Acabo de declarar que status es falso y esta condicional dice, si status es verdadero, me va a mostrar activo. Si status no es verdadero, me va a mostrar inactivo. Entonces, vamos a correrlo, ¿vale? Lo corremos. Víctor 23 1.70. Hola, mi nombre es Víctor, tengo 23 años y mido 1.7. Mi estatus es inactivo. Así es como nosotros podemos trabajar con las variables y los tipos de datos. Y bien, así es como el día de hoy hemos aprendido qué son las variables, los tipos de datos entero, flotante, los tipos de datos de texto, string o str, los tipos de datos booleano y el tipado o tipado dinámico, ¿vale? También aprendimos a hacer cómo hacer una conversión para string en entero, flotante y viceversa. El próximo capítulo vamos a hablar acerca de los operadores y condicionales, que fue justamente el último ejemplo que les mostré en la práctica para el apartado de los booleanos, del tipo de dato booleano. Así que no se lo pierdan porque vamos a hablar ahora sí de if, else, comparaciones y la lógica de las decisiones a nivel código. Espero que te haya gustado este episodio de Fundamentos de Programación. Mi nombre es Víctor Alfonso y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.